día lunes, sí, el día lunes, Nico Pacheco. Y bueno, quería compartir con ustedes esta placa que es una placa virtual, como todo lo que nos está sucediendo. Nico ha sido alumno mío, eh, después dejó ingeniería, estaba cursando la tecnicatura en higiene y seguridad de la Universidad Tecnológica. Una persona muy joven, creo que tenía entre 24 y 25 años, y trabajaba en Ecogas. Yo lo conocía tanto de la universidad porque varias veces fui a hacer trámites y él muy amable, como sabía que no caminaba, bueno, se ofreció a traerme los papeles hasta el auto, poderlos firmar, y bueno, había conseguido su trabajito allí, entonces estudiaba y trabajaba, ¿no? Se contagió lamentablemente, y no pudo salir de la situación tan virulenta que fue el contagio con el virus, ¿no? A algunos, como vos sabrás, Esteban, el virus no es tan virulento, tan agresivo, y para otras personas sí, generalmente se estaba diciendo que era para las personas grandes, adultas, mayores, pero Nico la peleó bastante. Yo creo que prácticamente llegó al mes. Bueno, tuvimos el contacto a través de su hermano por el profesor Gracia, el ingeniero Gracia, que nos comentaba todos los días en qué situación estaba, y bueno, eh, comenzó a empeorarse hasta que, bueno, le pusieron respirador, y hace unos días que nos comentaba que estaba saliendo de esa situación, ¿no? Y bueno, después de un día para otro se complicó la situación de él, ya los partes no eran tan alentadores, y bueno, el día lunes Nicolás falleció. Bueno, cuestiones que se truncan, proyectos que te quedan ahí complicados, ¿no? Para la familia, para él, para todos. Así que bueno, yo quiero compartir con ustedes la placa, hacer un minuto de silencio en Nico. Voy a compartir la pantalla. Es una placa digital porque lamentablemente no lo podemos, no pudimos despedirlo en esta situación de pandemia, ¿no? Y bueno, quiero que hagamos un minutito de silencio, honrando la memoria de Nicolás y recordándolo bien, ¿no? Como un chico joven, alegre, totalmente dispuesto. Así que comenzamos el minuto. Bueno, vamos a dejar de compartir.
y la vida sigue. Así que, bueno, tenemos que seguir nosotros también con nuestra materia, con nuestra, con nuestra, con nuestros contenidos, terminar el año como corresponde, por todos aquellos que no pudieron cumplir esos objetivos no de vida. Por eso es necesario que la peleen todo el tiempo. No está fácil la situación. Para algunos, como le comentaba, el virus se torna tan agresivo que, bueno, termina en estos desenlaces, ¿no? Pero, bueno, hay que seguir adelante. La vida no se termina, para algunos sigue, para otros se detuvo ahí. No sé si ustedes creen en Dios, no sé si creen en una energía superior, si son de religión judía, cristiana, pero donde esté, bueno, son destinos, son nuestro objetivo terrenal, nuestro objetivo espiritual, en la misión que tiene cada uno en la tierra, como lo piensen, el karma, como ustedes consideren que es la muerte, que se termina, que hay una vida después de esta vida. Bueno, lo que ustedes tengan en su mente, lo que ustedes crean, una energía superior, en un Dios, bueno, que logre la paz y realmente nos haga reflexionar sobre que tenemos que cuidar la vida, ¿no? Eso de por allí bajar la guardia hace que muchas veces corramos estos riesgos, ¿no? De contagiarnos y, bueno, después tener que lamentar, a veces las consecuencias no son tan graves, como un alumno que hemos tenido contagiado, o decisivas y graves como la de Nico. Así que, bueno, la vida sigue, tenemos que seguir nosotros luchando, los que quedamos acá en la tierra con este virus, y, bueno, seguir recalcándoles a ustedes que se cuiden, que cuiden a la familia, que lamentablemente este virus para todos no funciona de la misma manera, evidentemente. No afecta de la misma manera el cuerpo de cada persona. Y, bueno, a seguir adelante, para los que quedan aquí en la tierra, y cumplir justamente esos objetivos de vida que nos planteamos todos los días, ¿no? Es un momento, es un segundo para otro, estamos y no estamos. Son los famosos dilemas del ser humano, ¿no? La vida, la muerte, qué pasará más allá de la muerte, cómo se origina la vida, fueron siempre discusiones y desafíos que todavía el ser humano no ha podido descifrar, no ha podido dar una explicación, y, bueno, esto es lo que nos toca. Estamos acá en La Rioja, estamos estudiando en la UTN, así que tenemos que seguir adelante. La vida para nosotros continúa. Así que, bueno, vamos a charlar de qué es lo que han estudiado. Ya se están preparando para el parcial. Acuérdense que es el día sábado. No los escucho. Sí, profe, yo por lo menos estoy repasando, ya estoy haciendo algunos ejercicios. Bien, la teoría hasta donde llegamos y la práctica, seguramente con la profe mañana hasta donde hayan llegado.
no se va a tomar nada que no se haya dado ni en la teoría ni en la práctica. O sea, nosotros llegamos hasta los criterios para determinar extremos relativos y hasta ahí tomaremos. O sea, lo último que vimos en el último parcial fue límite. Terminamos con la unidad de límite. Me dice, mañana no tenemos clase con la profe Silvia. ¿Por qué no tienen clase, Maxi? Profe, porque dijo que tienen que tomar parcial, finales, perdón. Ah, finales. Y bueno, hablaron sobre el examen con la profesora Silvia. Practicaron Sí, sí, dijo que nos iba a tomar hasta análisis de funciones. hasta análisis de funciones. Bueno, de todas maneras, hoy vamos a hacer un repasito de análisis de funciones porque vamos a terminar con la unidad de derivadas, porque tenemos que entrar urgente ya a integrales, que es la operación contraria a las derivadas, y hoy vamos a terminar con los criterios de definirlos en forma teórica y vamos a hacer algún ejercicio para que revisemos este criterio. La clase pasada nosotros vimos el criterio de la derivada, el signo de la derivada primera, el segundo criterio para determinar extremos relativos, ¿sí? ¿Y se acuerdan que vimos con respecto a este criterio? ¿Cómo era el análisis para determinar un extremo relativo? Profe, disculpe, Sí, te ¿qué escucho. hora es el examen? ¿Cómo vive? No te escucho. No ¿A te qué hora entendí. es el examen? A las 9 de la mañana comienzan a rendir la práctica y una vez que terminen la práctica, 10:30 tienen la teoría. De todas maneras, yo les voy a Gracias. mandar un mensajito confirmándoles y corroborándoles los horarios y hasta dónde los temas. Hoy yo voy a hablar con los dos jefes de trabajos prácticos para que me digan exactamente qué es lo que hablaron con ustedes, qué es lo que practicaron, y en función de eso yo les voy a confirmar día, hora y temas, ¿sí? Así que esta tarde apenas con lo que me dicen ustedes que mañana la profe no toma, y bueno, hay una propuesta de paro también mañana para la Universidad Tecnológica por el tema de la parte económica de los docentes. No sé qué docentes se adherirán o no. Yo pensé que era por eso, pero no sabía que tomaba final. Ella trabaja en la Universidad Nacional de La Rioja, en la UNLAR, y trabaja en la parte de en la materia de análisis matemático, pero ella da contador público. Así que bueno, todas las dudas que tengan me avisan, porque bueno, por allí podemos hacer alguna revisión con respecto a lo que ustedes han visto en la parte teórica y en la parte práctica también, no hay problema. Pero se tienen que poner de acuerdo y confirmarme hasta antes del viernes, porque si no, se le van a superponer con las otras materias, ¿no? Y bueno, si mañana tuviesen un espacio libre y hay algún profe que no esté dando clase, que se adhiera al paro, también me avisan por WhatsApp y tomamos ese horario para hacer un repaso. El objetivo es que les vaya bien. Yo quiero que aprueben estos parciales. Estos parciales son muy importantes, límite, derivada e integrales, y estamos prácticamente a un mes de terminar las clases, ¿no? Entonces, a mí me interesa que aprueben este parcial
y el que viene, ¿no? Nos quedan muy pocas fechas para tomar parciales y entonces si tuviesen mañana un espacio libre, me avisan y me hacen todas las preguntas que necesiten, la parte teórica, la parte práctica, ¿sí? No sé qué hablaron con la profesora, si les va a dejar tener la tabla de derivadas, si les va a dejar, o si les va a dar ella las derivadas que necesiten, no sé. Eso déjenmelo que yo hable con la profe para saber cuál es el criterio que ella ha tomado para realizar la evaluación del tercer parcial. ¿Se entiende esto, no? Alguien me está escribiendo. Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Ay, lo borré ahí está. Bueno, sí, me están confirmando lo mismo que me dicen ustedes. Entonces, si necesitaran una clase de ayuda, o sea, a ver, no hay nada oculto acá para evaluar. Todo lo que se va a evaluar es lo que se dio en teoría y en práctica. Por supuesto que los ejercicios no van a ser los mismos, pero parecidos seguramente. No van a ser los mismos números. Las preguntas siempre son las mismas en cuanto a la teoría. Siempre hay una pregunta que es el eje y de ahí se van desprendiendo otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la derivada? Cómo se define analíticamente una derivada, cómo se define geométricamente una derivada, cómo se calcula por definición, por ejemplo, la derivada del seno, del coseno, del logaritmo, de la función constante, cómo se traza esa recta tangente en el punto, cuál es la ecuación de esa recta tangente, de dónde se parte para definirla geométricamente. Se acuerdan que se parte de un punto fijo, de un punto móvil, que ese punto móvil se va acercando a ese punto fijo. En síntesis, ¿qué es la derivada? La derivada es un cambio, una razón de cambio prácticamente instantáneo. Esa razón de cambio significa que hay por ejemplo, la velocidad, el cambio del espacio en función del tiempo, prácticamente en un valor muy cercano al punto de acumulación, porque en realidad la derivada es el límite del cociente incremental, ¿no? Entonces, siempre que haya una razón, una división de dos variables y provoquen un cambio y ese cambio sea prácticamente instantáneo, si yo quiero calcular la velocidad instantánea, entonces voy a hacer que el espacio, los cambios de espacio dividido en la variación del tiempo, cuando el tiempo se aproxime prácticamente a un instante, que será un segundo, un minuto, según lo que estemos considerando, que se está moviendo, estamos hablando de una derivada, ¿sí? Y analíticamente es eso, y geométricamente es la pendiente de la recta tangente de la función en el punto. Y partíamos con el concepto de recta secante, un punto móvil que se comienza a mover y aproximarse a ese punto fijo que es en donde obtenemos la recta tangente. ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente? ¿Cuál es la ecuación de la recta normal en el punto? ¿Qué es el diferencial? ¿Cómo se calcula el diferencial? ¿Cuál es la diferencia entre un diferencial y una derivada? ¿Cuáles son los extremos que podemos encontrar en una función? Extremos absolutos, extremos relativos. ¿Qué significa que sea absoluto? ¿Qué significa que sea relativo? El valor más alto, el valor más bajo que toma la función
dentro de un intervalo o dentro del dominio de la función. Existen otros extremos que también se llaman relativos o locales, que se calculan para determinados subconjuntos dentro del dominio de la función o dentro del intervalo que estamos considerando. Y que para poder calcular esos extremos relativos, que son los que más nos interesan en una función, porque pueden ser varios, necesitamos, hemos estudiado 3 criterios. El primer criterio analiza los valores de la función y dijimos que es un criterio que es poco usado porque es necesario calcular cada una de las imágenes que tomamos para un determinado subconjunto del dominio de la función o un subconjunto o un subintervalo dentro del intervalo. Y que si estamos trabajando con números reales, sabemos que entre 2 números reales hay infinitos números reales. Entonces, si yo tengo que calcular cada una de las imágenes para cada uno de esos puntos que existen entre dos números reales, son infinitas. Entonces puede ser que calculemos un valor muy alto en cuanto a la imagen o un valor muy bajo y resulta que está corrido en una centésima, en una milésima, y no es ese el valor, sino un valor posterior o anterior que por ser números reales no lo estamos considerando, porque no podemos considerar todos los infinitos valores en X, pero sí es factible en los números naturales y en los números enteros, porque allí entre 2 enteros consecutivos no hay otro entero consecutivo, no hay otro entero en el medio. Entre 1 y 2 son naturales, son enteros, y entre 1 y 2 calculo la imagen para 1 y la imagen para 2. Entonces, ahí hablamos que entre 2 consecutivos, ya sean naturales o enteros, no hay otro número entero o natural. Entonces, por eso descartamos en algunos casos el trabajo con este criterio, los valores de la función. Después analizamos el primer criterio, el segundo criterio, que se llamaba cómo. Voy a hacer un repasito acá. El segundo criterio nos analizaba ¿Profe? el signo de la... ¿Se ve ahí? No. No, profe. Ah, perdón. ¿Cómo, Joana? ¿Se ve o no? Suba un poco, profe. Ahí está, Ahí ahí sí. estoy. Ahí está bien, ahí está bien. Estamos con azul. El signo de la derivada primera. Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros? Que si nosotros analizábamos, trabajamos con con este criterio para determinar extremos relativos o locales, nosotros establecíamos que tomábamos la función. A esa función le calculábamos la derivada primera, y una vez que calculábamos la derivada primera de esa función, luego a esa derivada primera la anulábamos. Cuando la anulábamos, lo que obteníamos son puntos críticos. Son los puntos que anulan la derivada primera, x1, x2, x3 y así sucesivamente. Estos son puntos críticos. Son los puntos que hacen cero la derivada primera. Que la derivada primera sea cero no nos asegura que tengamos máximos y mínimos, ¿sí? Es una condición necesaria, esta, habíamos dicho, es una condición necesaria, pero no suficiente.
¿sí? Que la derivada primera sea 0 no me asegura que en ese punto, que lo llamamos punto crítico, hay un máximo o un mínimo, ¿sí? ¿Y qué hacíamos? Una vez que tomábamos los puntos críticos, por ejemplo, x1, supongamos que sea x1, le demos un valor, le demos 1, 2 y 3. Tomemos 1 y ese punto crítico sabemos que allí la derivada primera vale 0. Entonces, si nosotros tuviésemos que trazar una curva, sabemos que en ese punto la recta tangente no tiene pendiente, o su pendiente es 0. Entonces, ¿qué hacíamos? Tomábamos un subintervalo, un entorno, con respecto a ese punto, un entorno, perdón, con respecto a ese punto, y tomábamos el entorno de la izquierda. Ese entorno estaba formado por el punto 1 y tomábamos un punto a la izquierda en este semientorno y decíamos, por ejemplo, podríamos tomar el punto 0, ¿sí? Entonces, en este semientorno, este es el semientorno de la izquierda, o sea, concentro en, esto sería, pongámosle acá, menos 0,5. Menos 0,5 hasta 1. En este semientorno decimos que tomamos el punto 0. Entonces, ¿qué hacíamos? Reemplazamos en la derivada primera este punto que es el punto 0, acá, lo reemplazamos acá, y nos fijamos qué signo tenía la derivada primera en ese punto. Nos interesa el signo de evaluar la derivada primera. Entonces decíamos, f', ¿se ve acá? Sí. F' de x sub 1, en este caso le demos 0, x sub 1, o sea, f' de 0, si la derivada era positiva, ¿sí? quiere decir que la recta tangente es creciente, o sea, tiene una pendiente positiva. Y si en el semientorno de la izquierda, de la derecha, perdón, semientorno, entorno de la derecha, que sería desde 1, y acá tomamos cuál era el radio, es 1, 1,5. Entonces acá estaríamos en 1,5. No, si le sumamos 1,5, ¿cuánto sería acá? Si de acá hasta acá el radio es 1,5, hasta acá es 1, y 0,5 el radio es 1,5, y el centro es 1. Si le tengo que sumar 1,5, ¿en qué extremo estaría del entorno? El centro es 1, y el radio es 1,5. La distancia que hay hasta acá. Y comencé en 1. ¿Cuál es el otro extremo del entorno? 2,5. 2,5. Entonces el entorno va a tener centro 1 y radio 2,5. ¿Sí? Y acá dijimos centro 1, puse al revés. Y el radio era... el radio es 1,5. ¿Sí? Bien. Ese es pero lo estábamos indicando como un intervalo. Entonces era menos 0,5 a 1. Ahí, como intervalo, no como entorno, lo hemos escrito.
Entonces acá podríamos tomar el punto 2. Entonces, ¿qué hago yo? Después, f de x sub 2, digo que es 2. Entonces voy a reemplazar la derivada en la derivada primera el punto 2. Y ese punto 2, si me da positivo, si acá era positivo, la derivada primera, acá es 0, y acá sigue siendo positivo, quiere decir que no hay ni un máximo ni un mínimo. Por eso dice, los puntos críticos son posibles máximos o posibles mínimos, o nada, ¿sí? Ahora, si la derivada primera en ese punto que está a la derecha del punto crítico me da negativo, me da menor que 0, la derivada primera en 2, yo puedo asegurar que en este punto, en x igual a 1, hay un valor que es un extremo relativo que será un máximo o un mínimo. Máximo. Es un máximo. Es un máximo local o relativo, ¿sí? Entonces, cuando los signos pasan de positivo, 0, a negativo, hay un máximo. Y si vamos al revés, de negativo, 0, positivo, hay un mínimo, porque vamos así, negativo, 0, positivo, hay un mínimo local, ¿sí? Entonces, para esto tenemos que seguir este caminito, la función, la derivada primera, igualamos a 0, sacamos los valores que hacen 0, y luego tomamos estos puntos, los marcamos sobre el eje de las X, y ni siquiera hace falta graficar la función, tomar un punto a la izquierda y un punto a la derecha, y fijarnos qué pasa con el signo de la derivada primera. Entonces, estos puntos críticos son los que se reemplazan en la derivada primera. Entonces, si hay un cambio de signo, quiere decir que tiene que haber un máximo mínimo. Si no hay cambio de signo, si sigue siendo a la derecha y a la izquierda positivo o negativo, quiere decir que no tenemos, a pesar de que hace 0, la derivada primera, en ese punto crítico no hay ni un máximo ni un mínimo, ¿sí? Entonces tiene que haber un cambio de signo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Profe, Sí, una consulta. sí, Respecto al signo de la derivada primera, sí. si nos da 0, usted nos está diciendo, o sea, sigue siendo positivo a derecha y a izquierda, descartamos que haya un posible máximo o mínimo, ¿no es cierto? Exactamente, Puede ser exactamente. que la derivada segunda, al reemplazar el punto o sea, el punto directamente, que anula a la Sí, derivada primera sí. de negativo, nos diga que es un máximo. Puede resultar así o directamente la primera condición descarta al punto que sea máximo y relativo. Claro. Es lo que vos me estás diciendo. Es una condición, a ver, que estos puntos, ¿sí? Yo los reemplazo en la derivada primera, puede ocurrir que tomemos un valor a la izquierda, un valor a la derecha, ¿sí? Y no cambie de signo. Entonces, que intentemos con la derivada segunda, con el signo de la derivada segunda. Y muy difícilmente tiene que ser una función muy, muy llena con muchas curvas para que nosotros le erremos y suponete que acá entre 1 y 2, suponete en 1,2 el cambio de signo, ¿sí? Entonces que vaya allí. O sea, generalmente como es un entorno tomamos valores muy próximos, por eso hablamos de un semientorno a la derecha y a la izquierda. Pero puede suceder eso, sí, que en vez de en 2 tenga el mismo signo, pero resulta que haya cambiado en este intervalo, en este subintervalo, haya cambiado varias veces el signo. Tienen que ser muy próximos los valores o los puntos críticos, pero nos tendrían que aparecer acá esos valores como puntos críticos, ¿sí?
y vemos que no lo tenemos acá. O sea, el punto crítico es 1, es 2, bueno, hemos puesto 2 y hemos tomado 2 y ahí dijimos que daba 0. Tendremos que haber puesto otro punto crítico. Entonces sí se da la excepción, pero es muy difícil. Muy difícil. Claro, porque los puntos críticos nos van a decir en qué valores se hace 0, ¿sí? Entonces, y nos tiene que cambiar el signo. Si no nos dan los puntos críticos, entonces, a ver, si te da un punto crítico y otro punto crítico, y vos tomas 2 valores, ¿sí? Y en ese tramo que nosotros no hemos considerado, porque acá hemos considerado de 1 a 2, y acá tendríamos que haber considerado, suponete, 1,5, nos tendría que haber dado acá 1,5 como también valor que anula la derivada primera, ¿sí? Punto crítico. Entonces, prácticamente yo te diría que desde mi punto de vista no tendríamos esa posibilidad, pero estamos analizando funciones que son funciones continuas porque tienen derivada, ¿sí? Puede ocurrir en una función discontinua, quizás, no lo sé, realmente ahí no lo sé, pero lo que sí te puedo asegurar es que estos puntos críticos te dicen que tomes un valor a la izquierda y a la derecha, un valor a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Y que te fijes cómo varía el signo de la derivada primera. Y estos valores son los valores donde se anula la derivada primera, que me asegura que es un punto crítico, que es un punto especial, pero no me asegura que haya un máximo o un mínimo ahí, ¿sí? Si no, ¿cómo te das cuenta vos que no me asegura? Cuando te dé 2 signos positivos o 2 signos negativos. Entonces allí no hay un cambio de signo en la derivada primera y por lo tanto no estamos en condiciones de decir que haya un máximo o un mínimo, porque para que haya un máximo tiene que cambiar los signos de positivo a negativo o de negativo a positivo. Me Entonces, puse a pensar eso, ¿sabe sí, por qué? Ayer sí, justamente estaba haciendo un ejercicio de análisis de funciones respecto sí, a la paridad de una función. Y sí, justamente tomo el 2 para ver si la función era par o y sabe que me dio la parte de la función. No era par, directamente se descartaba. Pero cuando tomaba yo la función impar, en el sí, punto número 2, sabe que se igualaba tanto la función original como la otra función que era menos de f de x. Pero haciendo lógica, como tomando un punto genérico de sí, la función no era impar, no tenía paridad, sinceramente. Justo coincidía la imagen en ese punto, claro, justamente. ajá. Entonces, ante esa duda, por eso yo les pido, tengan a mano el graficador, porque las tienen que graficar. Nosotros, cuando preguntamos en los exámenes, ¿qué es una recta tangente? Los alumnos me dicen, es una recta que corta la gráfica a la curva en un punto. Y no, es incorrecto esa definición de recta tangente. ¿Por qué? Porque vos podés tener una función y vos trazas la recta tangente acá y la toca en un punto. Pero si vos extendés esta recta tangente, la corta en otro punto también. Entonces, ese concepto no está bien. La recta tangente es la recta a la cual la toca en ese punto, pero en realidad la definición dice que es un punto en el cual es común ese punto a la curva y a la recta, ¿sí? Lo mismo coincide con el concepto de asíntota. Decimos asíntota es la recta a la cual la curva se aproxima pero nunca la toca. Pero existen funciones, me voy a borrar acá, existen funciones donde la asíntota corta a la curva, por ejemplo, así. Por ejemplo, en este tramo se va haciendo asintótica al eje de las X, supongamos más o menos ahí, ¿no?
se va haciendo asintótica. Sí, y en el infinito la puede cortar. Pero no la toca, ¿sí? Pero decimos, no la corta la curva, pero fíjate acá, sí la corta. Entonces, hay funciones donde se va haciendo asintótica, ¿sí? En este punto no se hace asintótica porque viene desde el menos infinito, pero fíjate que desde este tramo, desde el 0 en adelante, se comienza a hacer asintótica y en ese tramo la recta que es asíntota es el eje de las X positivas, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos asíntota? Es la recta a la cual la curva se aproxima infinitamente, es decir, que la distancia la distancia entre la curva que Tiende a cero. estamos analizando y la recta que nosotros consideramos asíntota tiende a cero, exactamente, tiende a cero. No podemos decir que no la corta, que no la toca, porque hay funciones donde las asíntotas pasan, cortan y a la curva y a la asíntota, perdón, y vuelven a hacerse asintóticas o no, se van al infinito a valores cada vez más grandes o valores cada vez más pequeños. Entonces, cuidado con el concepto de asíntota, cuidado con el concepto de recta tangente. La recta tangente no necesariamente corta en un punto, ¿sí? Porque si yo lo estiro acá, corta en 2 puntos, entonces no sería recta tangente, es la recta que coincide en este punto, tiene un punto en común con la curva, que es en ese punto donde se traza la recta tangente. Pero no necesariamente tiene que cortar en un solo punto, puede cortar en varios puntos, ¿sí? Y es importante que ustedes lo vean gráficamente, porque ustedes van a empezar a ver, las racionales tienen asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Entonces yo tengo que de la asíntota tomar a la derecha y a la izquierda para ver en qué cuadrante se encuentra la función. Y en función de eso mirar si tiene máximos o mínimos relativos. En una función logarítmica, generalmente yo sé que crece desde 0, los mayores para los valores mayores que 0. En una función trigonométrica como el seno, tenemos muchos máximos y muchos mínimos, ¿sí? Infinitos máximos e infinitos mínimos, pero varía entre menos 1 y 1. Y ahí puedo trazar rectas tangentes, infinitas rectas tangentes que me van a dar 0, porque toma el máximo en 1 y toma el mínimo en menos 1. Y ¿cuántos son esos máximos y esos mínimos? Infinitos, ¿sí? Porque es una función periódica, ¿sí? Es una onda. Entonces, el criterio de la derivada primera, entonces, lo que nos dice es, tomamos una función que es derivable en un intervalo abierto a b y la derivamos por primera vez, la anulamos. Esos valores que anulan se llaman puntos críticos, pueden ser máximos, mínimos o nada. Que se anule la derivada primera no es una condición necesaria, pero no me es suficiente para afirmarme que haya un máximo, un mínimo en alguno de estos puntos. Entonces, después tomo esos puntos críticos y tomo un valor a la izquierda y un valor a la derecha respecto de ese punto crítico. Y lo reemplazo a ese valor en la derivada primera. Si hay un cambio de signo respecto, una vez que hemos atravesado ese punto crítico, quiere decir que hay o máximos o mínimos locales. Si no hay cambio de signo, no puedo asegurar que haya un máximo o mínimo local, o sea, no lo puedo decir, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, voy a borrar para no confundirlos acá. Bueno, punto crítico. Hasta acá. Bueno, el criterio de la derivada segunda, a ellos se los copié,
dice f es una función derivable. Si es una función derivable, podemos asegurar que es una función continua, ¿sí? ¿Se acuerdan que también la clase pasada, creo que con ustedes trabajamos que una función que no es derivable, pero que sí es continua, puede tener un máximo o un mínimo? Sí, profe, sí lo trabajamos acá en la clase. Eso lo trabajamos, por ejemplo, en funciones que tienen la función valor absoluto, que tienen cúspide, donde dijimos la recta tangente en este punto. Independiente infinita. Claro, la derivada acá primera en este punto X, es infinito, ¿sí? Pero este punto, donde yo no puedo trazar la recta tangente porque no tiene derivada, ¿sí? Es una función continua. Que sea continua no me asegura que tenga derivada, pero que sea derivable, allá como dice la función, me asegura que es una función continua. Y entonces, si yo trazo acá rectas tangentes a la izquierda y a la derecha, fíjense, la pendiente es positiva y acá la pendiente es negativa. Entonces, si bien la función no es derivable, pero tiene un máximo, porque hay un cambio de signo, de positivo a negativo, entonces quiere decir que este es un máximo valor local, ¿sí? Lo mismo que para el valor absoluto y demás. O sea, que una función sea derivable me asegura que es continua. Ahora, que sea continua no me asegura que tenga derivada, como en este caso, que la derivada es infinita. Bien, entonces dice, la función es derivable en un punto C interior al dominio de la función, al dominio, donde la derivada primera se anula, o sea, la derivada primera es 0, y la derivada segunda, si es menor que 0, ¿ustedes qué piensan? Tendría que ser un mínimo, no, es al contrario de la lógica. Entonces es un máximo local de la función. ¿Sí? Entonces, veamos qué nos está queriendo decir este criterio. Que nosotros tenemos una función derivable, o sea que ya sabemos que la función es continua. Tenemos la función. ¿Qué hacemos con esa función? La derivamos por primera vez. ¿Sí? Una vez que la derivamos por primera vez, después a la derivada primera la anulamos. Aparecen los puntos críticos, x1, x2, x3, xn. Estos son puntos críticos. Pueden ser máximos, pueden ser mínimos, puede que no sean nada. Entonces dice, tomamos un punto interior en donde la derivada primera se anula. Entonces, la anulamos. Y luego dice que calculamos la derivada segunda. Acuérdense que una vez que nosotros tenemos la derivada primera, esa derivada primera es una función, ¿sí? Entonces decimos a esto le llamamos derivada, función derivada. Y la puedo volver a derivar por segunda vez. Entonces, una vez que tenemos la derivada segunda, ¿qué hacemos? Valuamos la derivada segunda. Vamos a ver acá. La derivada segunda en los puntos críticos. Entonces, si la derivada segunda en x sub 1 me da mayor que 0, tendría que ser, suponemos que va a ser un máximo. No, es lo contrario, es un mínimo local. Si la derivada segunda en el punto crítico es menor que 0, decimos un mínimo. No, es al revés,
es un máximo local. Y si la derivada segunda en el punto crítico nos da igual a 0, posiblemente ese sea un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es un punto donde cambia la concavidad de la curva. Pasa de ser o cóncavo hacia arriba y luego cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba, este sería el punto de inflexión, y luego cóncavo hacia abajo o viceversa, ¿sí? Ese es el punto de inflexión, donde cambia la concavidad. Antes de seguir, el criterio del signo de la derivada primera nos daba los máximos y mínimos locales y también qué información nos suministraba. ¿Se acuerdan que nos suministraba otra información? Los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Exactamente, los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Tan solo ahí incorporamos los dos. Mientras que la derivada segunda nos da los extremos relativos, nos da el punto de inflexión y también nos da, además de intervalos de crecimiento y decrecimiento, nos da los intervalos de concavidad. ¿Quiénes van a determinar los intervalos de concavidad? El punto de inflexión. Entonces yo voy a decir desde menos infinito hasta, supongamos, C, que es el punto que tenemos allí, hasta C es cóncavo hacia arriba. Y desde C hasta más infinito, desde C, es cóncavo bien, hacia a más infinito es más convexo. infinito es cóncavo hacia abajo. Y acá es cóncavo hacia arriba. Cóncavo arriba. Y acá cóncavo. O cóncavo y convexo, no sé cómo los vieron con la profe. Entonces, ¿quién me determina acá que sea cóncavo y convexo? O cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo, el punto de inflexión. ¿Y quién me determina que crezca o decrezca? Los máximos y mínimos que nosotros calculamos y verificamos a través de los criterios. ¿Cómo se demuestra esto? Nosotros decimos que si la derivada segunda es menor que 0, entonces el punto crítico, la función en ese punto crítico, es un máximo local. Bien, si hablamos de derivada segunda, quiere decir que hemos trabajado primero derivando, para obtener la derivada segunda, hemos derivado la derivada primera, ¿sí? Entonces, la derivada segunda en el punto C va a ser x que tiende a C de la variación de la función sobre la variación de la variable. Es el cociente incremental, ¿pero de quién? De la derivada primera en x menos la derivada primera en C sobre x menos C. Este es el cociente incremental, pero no de la función, sino de la función que nosotros estamos analizando, que en este caso es la derivada segunda, que también es otra función. Entonces, dice que va a existir un punto C, tal que para cualquier X de ese entorno reducido, porque esto es un límite, hablamos de entorno reducido, se verifique que esto que tenemos acá ya no es un límite. Este es el cociente incremental. ¿Cuál es la diferencia entre esta expresión y esta expresión que yo tengo acá? Profe, ¿podría correr la cámara, por favor? Sí. Y los otros no están mudos, no preguntan. El cambio de clima, El cambio de clima, les voy a dar el cambio de clima. ¿Cuál es la diferencia entre esta expresión y esta expresión? Porque acá me dice que tome la derivada segunda y es menor que 0. Si la derivada segunda es menor que 0, entonces en C hay un máximo local.
Pero para poder analizar la derivada segunda, yo tengo que analizar la derivada primera. Y la derivada primera es el límite del cociente incremental. El límite x que tiende a c de la variación de la derivada primera sobre la variación de la variable. ¿Por qué? Porque esta es derivada segunda, entonces es el límite de la derivada primera. Y acá dice f' de x menos f' de c sobre x menos c. ¿Cuál es la diferencia entre esta expresión y esta expresión? Puede ser, de mi punto de vista, a uno la está limitando, que X debe tender al punto ese. ¿Alguien habló? ¿Quién habló? Yo creo que habló Cristian. Yo, Peralta. Bien, el límite. Esta es la derivada. Es el límite del cociente incremental. Mientras que este es el cociente incremental. ¿Sí? Este es la variación de la función dividido la variación de la variable. En cambio acá estamos calculando el límite. Entonces por eso decimos que esto es la derivada. Mientras que acá el signo que tenga este límite es el mismo signo que va a tener el cociente, porque el límite no me va a hacer cambiar el signo. Lo que va a hacer que cambie o no cambie el signo va a ser en los valores de el cociente incremental. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que se anulaba la derivada primera. Si se anula la derivada primera, yo estoy diciendo que esta expresión tiene el mismo signo que solamente el cociente, el límite, tiene el mismo signo que el cociente, entonces el cociente también es menor que cero. Si el límite es menor que cero, el cociente sin el límite es menor que cero. Pero ¿qué nos dice acá la definición? Que la derivada primera es la que nos determina los puntos críticos, es la que hace cero, ¿sí? Entonces, si nos está diciendo que la derivada primera es cero, entonces la derivada primera en c se va a anular. Entonces nos va a quedar la derivada primera en x sobre x menos c. Para que esto sea posible, ¿sí? ¿Qué tiene que suceder? O la derivada primera es positiva y la resta entre cualquier valor del dominio de la función y el punto c es negativa, más por menos es menos, nos va a dar menor que cero, o la otra posibilidad es que este sea menor que cero y este sea mayor que cero. ¿Está bien? Para que este cociente que yo tengo acá, que le saque f' de c igual a 0, porque ya nos estaba diciendo que la derivada primera tenía que ser 0, le saque f de c, me quedo f' de x sobre x menos c. Ahora, dice que es menor que 0. Si esto es 0, esto es 0, esto es igual a 0, entonces me queda la derivada primera sobre la diferencia entre cada uno de los puntos que estoy considerando de la variable. Pero para que este cociente sea negativo, este numerador tiene que ser positivo y este denominador tiene que ser negativo. O al revés, este numerador negativo y este denominador positivo. Tienen que ser de signos distintos para que esto sea menor que 0. Entonces, puedo decir que con respecto a x menos c tiene que ser negativo, ¿sí? ¿Está bien? Y la derivada primera tiene que ser positiva. La derivada primera positiva y la diferencia de x menos c tiene que ser negativa. Si esto es negativo y esto es positivo, ¿sí? Quiere decir que la derivada segunda me va a dar más por menos, ¿cuánto me va a dar? Menos. ¿Qué signo? Menos. O Menos. la otra posibilidad es que la resta de estos dos valores sea mayor que 0, o sea, sea positiva, y entonces sí o sí
para que esto sea menor que 0, la derivada primera tiene que ser menor que 0. ¿Está bien? Entonces, si tenemos más por menos, nos va a dar menos, menor que 0. Entonces, podemos afirmar, si hay cambios de signo en el numerador y en el denominador, entonces este cociente va a ser negativo y puedo afirmar que hay un máximo local. Entonces, ahora, para que sea un mínimo local, f' de x, ¿se ve acá? Sí. Sobre x menos c, ¿cómo tendría que ser la derivada segunda para que sea un mínimo? La derivada segunda en x va a tener que ser mayor que 0. Entonces el cociente incremental va a tener que ser mayor que 0. Pero si la derivada primera es 0, nos va a quedar la derivada primera en x sobre x menos c, nos va a quedar en este caso mayor que 0. Para que sea mayor que 0, ¿qué tiene que suceder con los signos? X menos C tiene que ser ¿cómo? Si es menor a 0, entonces Mayor f'... que 0. Tiene que ser mayor. No, pero me refiero a la igualdad de signos. Sí. Si x menos c, por ejemplo, es mayor a 0, Es mayor que 0. entonces f' es mayor a 0 también. Exactamente. Tiene que ser mayor que 0. Entonces positivo y positivo me da positivo. Y es mayor que 0. Más dividido más es más. Y la otra posibilidad es que sea x menos c menor que 0. Entonces va a ser negativo. Entonces me obliga a que la derivada primera en x sea menor que 0. Menos dividido menos Es más. es más, es mayor que 0. Porque si este es menos y este es menos dividido menos, más. Y este es más y este es más dividido más es más. Entonces tienen que ser de igual signo, tanto la diferencia como la derivada primera. Y acá tiene que ser de distintos signos, la derivada primera y la diferencia de la variable, para que nos dé menor que 0. ¿Sí? Ese sería el análisis que se pide en la teoría. ¿Cómo demostramos que la derivada primera, que la derivada segunda nos determina el máximo y el mínimo, haciendo que si es máximo sea menor que 0 y si es mínimo sea mayor que 0? Justamente por el análisis del límite del cociente incremental. Y el límite no me determina signo. Poner límite o no ponerlo no me determina signo. Entonces puedo analizar este cociente. Y en este cociente, si yo digo que es menor que 0 ese cociente, puedo analizar esta condición que dice que la derivada primera se haga 0. Entonces, ese cociente queda reducido al análisis de la derivada primera y al denominador, que es la resta de un punto cualquiera del dominio de la función, y el punto C, que es el punto que estamos analizando si es máximo o mínimo, ¿sí? Entonces, si es menor que 0, la derivada primera con respecto, que está en el numerador, con respecto al denominador, tiene que ser de diferentes signos. Una positiva y una negativa, o negativa y positiva. Ahora, si analizamos que la derivada segunda, el signo de la derivada segunda, si es menor que 0, nos va a dar un mínimo. Menor que 0 es un máximo y mayor que 0 es un mínimo. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Si nos queda solamente por analizar el signo de estas dos, numerador y denominador, entonces yo tengo que analizar para que sea positivo, o los dos son positivos o los dos son negativos. Tengo dos posibilidades por la regla de los signos. ¿Está bien? Abre una contradicción entonces en la parte simbólica en ambas definiciones contra
la definición de la derivada primera, del signo de la derivada primera, para analizar máximo y mínimo. Claro, la derivada primera te analiza qué pasa antes del punto crítico y después del punto crítico. Te dice, tome el punto crítico, tome a la izquierda y tome a la derecha la derivada primera. Tome dos valores, uno a la izquierda y otro a la derecha. Reemplácenlo en la derivada primera, que es la pendiente de la recta tangente, y fíjese cómo varía el signo. Si es positivo a negativo, hay un máximo. Si es negativo y luego positivo, perdón, si es negativo y luego positivo, hay un mínimo. En las derivadas segundas, ¿sí? Allí se nos cambia la bocha, se nos cambia toda la organización que traíamos con respecto al signo de la derivada primera. ¿Por qué? Porque solamente haciendo la derivada primera, anulándola, buscando los puntos críticos, haciendo de la derivada primera, calculando la derivada segunda, reemplazamos esos puntos críticos en la derivada segunda, y si es mayor que 0, es un mínimo, y si es menor que 0, es un máximo. ¿Por qué? Porque justamente lo que viene a hacer que sea mayor que 0, un mínimo, y sea menor que 0, un máximo, es el cambio de signo que nosotros tenemos cuando calculamos este cociente incremental, en el cual uno de esos términos de la variación de la función es 0, porque nos dice que la derivada primera es 0. Entonces directamente sacamos este valor y cómo hacemos para que sea menor que 0. Y bueno, si es menor que 0 y es un cociente, el numerador tiene que ser positivo y el denominador tiene que ser negativo, tiene que ser de distintos signos para que sea menor que 0. Y para que sea un máximo, y para que sea un mínimo, tiene que ser del mismo signo, o los dos positivos o los dos negativos. Entonces allí se trabaja con un análisis de los signos de ese cociente que nos queda establecido allí. Esa es la demostración de máximos y mínimos a través del signo de la derivada segunda. ¿Sí? Entonces, cuidado con el tema de que el resultado de la derivada segunda sea el máximo o el mínimo. El resultado de la derivada segunda solamente me dice que es un máximo o un mínimo. Lo que es un máximo o un mínimo son estos valores, los puntos críticos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Se entiende? Me desaparezco 2 segunditos, mírenlo ustedes al ejercicio. 2 segundos. Me están golpeando la puerta y no tengo a nadie que me vaya a buscar. Abre la puerta. Bueno, vamos a, puedo borrar esto, va a quedar, lo estoy grabando, así que lo voy a borrar y vamos a hacer un ejercicio. Ustedes tienen la práctica, utilizando
El criterio de la derivada segunda. Ahí yo voy a compartir. Vamos a hacer un ejercicio. A ver. Dice, la función es f de x igual a x al cubo más x al cuadrado menos x más 2. Bien, esa es la función. ¿Sí? Generalmente las funciones polinómicas, ¿sí?, nos están diciendo si tenemos 1, 2, 3 puntos de intersección, según el grado. ¿Sí? Los puntos de intersección son los ceros o raíces, pero también nos indican posiblemente cuántos puntos críticos tengamos. Entonces vamos a analizar esta función por el criterio de la derivada segunda, que es el más fácil en realidad de todos los criterios. Entonces, fíjense ustedes acá. ¿Qué hago por primera vez? Tomo la función. Ya tomé la función. ¿Qué hago ahora con la función? No todo junto. Uno con que me conteste me conformo. Este es el circuito que tenemos que, el caminito que tenemos que realizar. ¿Qué hago con la función? Por el criterio de la derivada segunda. Uno solo. Sacamos la primera derivada. Exactamente. Tomamos la función, tenemos que hacer la derivada primera de esa función. Dígame cuál es el valor de la expresión de la derivada primera. 3 al cuadrado más 2x 3x al cuadrado más 2x menos más 1. 2x, perdón, menos 1. Bien, ahí estoy en este paso. La derivada primera. Ahora, ¿qué hago con esa derivada primera? Puntos críticos. Vamos a sacar los puntos críticos. ¿Y cómo saco los puntos críticos? ¿Qué tengo que hacer con la derivada primera para sacar los puntos críticos? Lo igualamos a 0. Exactamente. Muy bien. Igualamos a 0. Entonces, 3x al cuadrado más 2x menos 1 igualamos a 0. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo hago esto? Para sacar los ceros, porque es una función de segundo grado. ¿Qué utilizo para sacar los valores que hagan 0? Aplico Bhaskara. Bhaskara, bien. Entonces, A es 3, B es 2 y C es menos 1. Puede tener dos valores distintos y reales, puede tener dos valores complejos, puede tener dos valores iguales, ¿sí? Son las tres posibilidades. Dos distintos y reales, dos distintos y complejos, o tener uno solo que sea el mismo, x1 y x2. Bueno, ¿cuál es la fórmula de Bhaskara? x1-2. Y sigo esperando. No espera, es manzana ahora. ¿Qué hago? ¿Cuál es la fórmula de Bhaskara?
La fórmula ya es solvente. La fórmula de Bhaskara es menos b Menos b, más menos sí, raíz cuadrada sí, de b al cuadrado sí, menos 4 sí, por a por c, bien, todo ello dividido, todo el numerador, sobre 2 por a. bien, bien. Vamos a hacer acá x1-2. Menos b, menos, Menos 2 menos 2, más menos, raíz cuadrada, de 2 al cuadrado al cuadrado, menos 4 4, ese siempre está, es una a es constante, 3 por 3, más por 1, disculpe. por, Por menos 1, menos 1. guarda con los signos, ¿no? No lo visualicé, justo lo estaba tapando, profe. Ojo con los signos porque los signos nos van a hacer que metamos la pata y nos dé incorrecta la raíz. Sobre 2 por 3. 3. Bien. Esto lo pueden meter en la calculadora aquellos que tengan calculadora con ecuación de segundo grado. Menos 2 más menos sobre 6. Y acá 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 4. Bien, y todo esto lo tenemos que resolver también. 3 por 4, 12. 12. Por una, 2. 12. Menos Menos 12. por menos, Más. más. Me daría 12 12 más positivo. 4, 16. ¿Está bien? Entonces nos Sí. queda menos 2 más menos. La raíz cuadrada de 16, ¿cuánto es? 4. ¿Se ve todavía? Sobre Sí. 6. Bien. Y entonces ahora calculo acá. Hágalo abajo, profe, porque ya no lo visualizamos ahí. Ya no lo ven, ya no lo ven. Perfecto. Entonces, hacemos x1, utilizamos un signo, menos 2, menos 4 sobre 6. Y x2, hacemos menos 2 más 4 sobre 6. Acuérdense que utilizamos estos dos signos, uno para más y otro para menos. Entonces nos va a quedar menos 2 menos 4, Menos 6. menos 6 dividido en 6, Menos 1. menos 1. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos bien, Cristian? De menos 1. Exactamente. Y acá nos va a quedar 4 menos 2, Sí. ¿cuánto? 4 menos 2. De 2. 2. 2 sextos lo puedo expresar simplificado como un tercio. A ver. Entonces, ¿quiénes son los puntos críticos? F' de x igual a 0 nos dice que x1 es menos 1 y x2 es un tercio, ¿sí? Entonces, estos son los puntos críticos. ¿Hemos terminado o todavía nos falta? Sacó los puntos críticos, pero ahora necesito analizar si esos puntos son Bien. Y máximo entonces estamos por el criterio de la derivada segunda. Ya hemos sacado los puntos críticos, ya hemos hecho esto y hemos hecho esto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? pasa directamente a la derivada segunda, directamente para analizar. Bien, entonces, esta derivada primera la tengo que hacer derivada segunda. Entonces vuelvo a derivar. Y eran las 12 y sereno y todavía estaba Bueno, más. profe, 6x más 2 directamente. 6x más 2. Bien. Ahí tengo la derivada segunda. Ahora dice, evaluemos la derivada segunda en los puntos críticos. Entonces acá voy a hacer f segunda de menos 1. ¿Sí? Entonces nos va a quedar 6 por menos 1 más 2. 6 por menos 1, menos 6. Más 2, esto me da positivo o negativo. Ay, profe, le da positivo. Es negativo, 4.
negativo, nos da menos 4. No me interesa el número, me interesa el signo. Es menor que 0. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que en x igual, en x1 igual a menos 1, que era el punto crítico, ahí hay un máximo, un mínimo. Acuérdense que es menor que 0, es lo contrario. Hay mínimo. Máximo, disculpe. Hay un máximo local. ¿Sí? Bien. Vamos a la derivada segunda ahora en el otro punto crítico. ¿Se ve acá todavía? Sí. F segunda de 1/3. ¿Sí? Este resultado no es el máximo y el mínimo. Este resultado lo único que me dice que este punto crítico es máximo o mínimo. ¿Qué ponen los alumnos? El resultado de la derivada segunda. El resultado de la derivada segunda solamente me dice si este punto en el que yo evalúo la derivada es máximo o mínimo. Entonces, vamos acá. 6 por 1/3 más 2. ¿Qué opinan ustedes? Más allá de los números, ¿nos dará positivo o negativo? Se puede visualizar que daría positivo el resultado. Claro, esto lo simplificamos. Positivo. Nos queda 2 Bueno, más 2, no, 4. va a ser Es mayor que 0. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que en x 4. igual a 1/3 mayor que 0. Es contrario a lo que pensamos. Hay un Mínimo. Mínimo. Bien. Menos mal, Joana, que estás ahí. Un mínimo local. Pero, para que en una función polinómica pase de un mínimo a un máximo, un mínimo, tiene que haber un punto de inflexión. Entonces, ¿cómo sacamos el punto de inflexión? Yo me voy a venir acá para que no... Esto lo pueden sacar con la calculadora, lo pueden hacer ustedes de forma manual. Bien, entonces, dice, la derivada segunda, ¿la podemos anular? La derivada segunda es 6x más 2. La igualamos a 0. ¿La podemos anular? ¿Sí? Sí. Entonces nos va a quedar 6x igual a ¿cuánto? A menos 2 pasaría restando el 2. Menos 2, bien. Y x va a ser igual a menos 2 sobre 6. Esto simplificado me va a dar menos 1/3. Entonces quiere decir que en x igual a menos 1/3 hay un punto de inflexión. Estas son las coordenadas. Ahora, ¿cómo saco el punto? El punto va a ser menos 1/3. ¿Y cómo saco la ordenada? Me tengo que venir acá, reemplazar a menos 1/3 en esta función y me va a dar la correspondiente y. Porque esta es la coordenada nada más en x, pero el punto tiene coordenada x, coordenada y. ¿Está bien? Acá, el máximo local, ¿quién es? El menos 1 de las x, pero el punto, ¿dónde lo voy a encontrar? Y para encontrar la y, voy a tener que ir y reemplazar acá. El máximo local, ¿dónde lo tengo? ¿En qué punto? En 1/3. Y la y, ¿dónde lo voy a buscar? Lo voy a reemplazar en la función original. ¿Está bien? Entonces, ya hemos cumplido con todas las consignas. Lo borro a esto. Lo hagamos en el eje de las x nada más. No lo hagamos en el eje de las y. Lo hagamos en el eje de las x. Tenemos, ¿cuáles son los puntos críticos? Marcamos el 0.
Los puntos críticos es menos 1, acá tengo menos 1, acá tengo 1, me quedó medio desproporcionado el 1, acá. Y dice 1/3, lo divido en 3 partes. 1/3 sería acá. Y ahí tengo 1/3. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces tengo los puntos críticos en menos 1 y en 1/3. De 0 a 1 dividí en 3 partes y tomé 1. Bien. ¿Qué dice qué extremo hay en menos 1? Un máximo. Entonces quiere decir que tengo una campanita para abajo. ¿Sí? ¿Dónde tengo otro punto crítico que me establece un extremo relativo? En 1/3. Dice que tengo un mínimo. Entonces tengo una campanita hacia arriba. ¿Sí? ¿Y dónde dice que tengo un punto de inflexión? En menos 1/3. Entonces yo tengo que dividir de 0 a 1 en 3 partes. Y tomo menos 1/3. Acá va a ser menos 1/3. En ese punto dice que cambia la concavidad de la curva. Entonces esto va a ser así. Cóncavo hacia abajo, porque esto es un máximo. Este es un punto de inflexión. ¿Sí? Y acá yo tengo un mínimo. Entonces la curva va a ser ahí. Ahí yo tengo el mínimo. ¿Sí? No importa a qué altura, porque le tengo que calcular la componente en y. Pero yo ya lo estoy mirando sobre el eje de las X. En el eje de las X y acá tengo el punto de inflexión. Acá tengo el mínimo y acá tengo el máximo. ¿Sí? Bueno, y ahora analicemos crecimiento. Crecimiento. ¿De dónde a dónde crece? Viene desde menos infinito hasta este punto. Entonces, desde menos infinito hasta dónde? Menos 1 crece. Hasta menos 1. Siempre sobre el eje de las X. Y abierto y abierto. ¿Sí? Porque en menos 1 no crece ni decrece, es constante. Desde menos 1 crece. Desde menos 1 ¿hasta dónde? Hasta el otro punto que es extremo relativo. ¿Qué le sucede? Decrece. Decrece. Bien, Joana. Entonces, desde este punto que hemos trazado como máximo hasta el otro punto que hemos trazado como mínimo, decrece. Bien. Estos son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y luego, desde 1/3 ¿hasta dónde? Más infinito. Hasta más infinito. ¿Qué sucede, Joana, ahí? Crece. Crece, crece. Muy bien. Estos son los intervalos de crecimiento. ¿Por qué? ¿Quién me determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Los extremos. Relativos son los que me dan la información. O sea, voy de extremo a extremo, ¿sí? Relativo o local. Y el punto de inflexión es el que me da la concavidad. Intervalos de concavidad. Bueno, convexo, porque así es convexo y así es cóncavo. ¿Cómo les han explicado? O cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. De cualquier forma. Bueno, De las vamos dos. con cóncavo hacia abajo. Fíjense que viene cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia abajo. O sea, viene haciendo el arquito para abajo. ¿Hasta dónde? Hasta el punto de inflexión. Entonces, cóncavo abajo. ¿Cuál es el intervalo?
El Y intervalo cóncavo hacia abajo es desde menos infinito hasta el punto de sí, inflexión, que sería menos un tercio, abierto. exactamente, abierto y abierto. Bien. Y luego fíjense que acá cambia la concavidad y es cóncavo hacia arriba. Entonces, cóncavo arriba, desde un menos un tercio, ¿hasta dónde? Hasta infinito. Hasta más infinito, exactamente. Entonces, fíjense que los extremos son los máximos y mínimos, son los que me determinan los intervalos de crecimiento. Y el punto de inflexión es el que me determina la concavidad de la curva. ¿Sí? Vamos a ver si lo podemos graficar. Está en el libro, ¿eh? No hay nada diferente. Está en el libro. Vamos a ver compartir la pantalla con un graficador, a ver si podemos habilitar un graficador. Ustedes siguen viendo, ¿no es cierto? Sí, la visualizamos usted. Sí, bien. Entonces, siguen viendo el pizarrón, la calculadora. A ver, déjenme que busque el graficador, que no lo había. Acá está. No está nada, parece. Acá está. El gramática, ustedes pueden utilizar GeoGebra, lo que quieran. Ahí voy a compartir la pantalla. Acuérdense de la función. No me la acuerdo yo. A ver, acá. Compartir. Bueno, ¿cuál era la fórmula de la función? Ahí la están viendo ustedes. Igual. A x al cubo. Igual. X al cubo. Ponemos X al grad, sombrerito, 3. Sí. ¿Qué Más más? x cuadrado. Más X cuadrado. X al grad, sombrerito, 2, o X por X. Menos x. Menos X. Más 2. Más 2. Vamos a ver qué nos dice el graficador. Termino ahí, doy Enter, y ahí me da la gráfica. ¿Sí? ¿La ven a la gráfica? Sí. ¿Sí? ¿La ven a la gráfica? Tiene, fíjense acá, el menos 1 ya nos está diciendo que hay un máximo. Y antes de 1 nos está diciendo que hay un mínimo. Y acá fíjense que cambia la concavidad de la curva. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos acá a cálculo y dice encontrar derivada, dibujar tangente, integrar y dice encontrar puntos críticos. ¿Lo ven aquí? Lo voy a correr un poquito para que ustedes lo vean. Dice los puntos críticos son el máximo en menos 1, 3. Teníamos máximo en menos 1, 3, en menos 1. Y reemplazado a la función es 3. Ya nos da la X y la Y. ¿Teníamos máximo en menos 1? Sí. Sí. Bien, dice mínimo en 0,33. 0,33 es lo mismo que debe decir un tercio. ¿Sí? 1 dividido en 3 es 0,3 periódico. Ahí dice que tenemos un máximo. ¿Y cuál es su imagen? 1,8148. En el máximo acá es 1,8148.
¿Sí? Y nos dice un 0. ¿Qué es un 0? Es un punto de intersección de la parábola, perdón, de la función con el eje de las X. ¿Dónde corta la gráfica en el eje de las X? En -2. Esa información sabemos que la tenemos acá. ¿Y cómo hacemos para saber cuál es el 0? Tomamos la función y le igualamos a 0, la función original. Ese sería el valor. Ahora, no me da el punto de inflexión, ¿sí? No me da el punto de inflexión, ni tampoco me da la ordenada al origen, pero ustedes pueden fijarse cuál es la ordenada al origen, o sea, la intersección con el eje de las Y. ¿Cuánto vale? 0,2. Es 0,2, porque en las funciones polinómicas el término independiente. Entonces, este punto que yo tengo acá, -2, es la raíz. ¿Cómo lo obtengo? Tomando la función, igualándola a 0. Y la ordenada al origen, que es la que yo tengo acá, es la Y vale 0. Perdón, la X vale 0. Si la X vale 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0, ¿y qué me queda? El término independiente, 2. Cuando la X vale 2, la Y vale, cuando la X vale 0, la Y vale 2. ¿Sí? ¿Cómo también puedo sacarlo a estos puntos críticos? Tomo acá la segunda, el final, la anterior, a la finalizar, y lo que hago es, esperen porque me estoy mirando yo, acá, vamos a correr a esta. Y ahí voy a mostrar la tabla de puntos, la tabla de valores. Ahora no se va a mover, chiquito. Ahí está. Fíjense acá, ¿sí? Para -2, 0. Esa es una raíz. Cuando la X tiene un valor, cualquiera sea, inclusive 0, y la Y vale 0. ¿Dónde más tiene la ordenada al origen? La ordenada al origen la tiene en X igual a 0, 2. Acá. La raíz, ¿dónde la tiene? En -2. -2 de las X, 0 de las Y. Entonces busquen el 0 de las Y y esa es la raíz. Y cuando buscan el 0 de las X, esa es la ordenada al origen. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió cómo es el caminito que hay que seguir para estas funciones? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, ¿quién lo puede repetir el caminito? ¿Quién puede repetir el camino que hay que seguir si nos piden que analicemos la función con el criterio de la derivada segunda para sacar máximos y mínimos relativos o locales? No todos juntos, porque capaz que me aturda. Primero tenemos que hacer la derivada, derivamos la función, profe. Esa sería la Sí. derivada primero. Sí. Luego despejamos x para encontrar los puntos críticos. No. No despejamos X. Bueno, perdón. En este caso aplicamos Bhaskara. No. ¿Igualamos la función a 0, profe? Igualamos la función a 0. Entonces tenemos la función, la derivamos. Después, ¿qué hacemos? Le igualamos a 0. Cuando le igualamos a 0, sacamos los valores que hacen 0 la derivada primera. ¿Cómo se llaman esos, Joana, esos puntos? Puntos críticos.
puntos críticos, que pueden ser máximos, mínimos o puede que no sean nada. ¿Sí? Es una condición necesaria, pero no es suficiente para afirmarme eso. Ahora, ¿qué hago una vez que tengo los puntos críticos? Calculamos la derivada segunda. Exactamente, calculamos la derivada segunda. Ya calculé la derivada segunda, ¿ahora qué hago? Se reemplaza en X con los puntos críticos. Bien, se reemplaza la derivada segunda con los puntos críticos, que era menos 1 y 1/3. Y me fijo solamente el signo que da reemplazar la X en la derivada segunda, los X que son puntos críticos. Si me dan menor que 0, es un máximo. Si me da mayor que 0, es un mínimo. Pero si hay un máximo, un mínimo, quiere decir que si es una función polinómica, como en este caso, posiblemente haya un punto de inflexión. ¿Cómo sacamos el punto de inflexión? Igualando la derivada segunda a 0. Exactamente, igualando la derivada segunda a 0. Si me da un valor, entonces yo ya sé que hay un punto de inflexión. ¿Y qué es un punto de inflexión? Es en donde la curva cambia de cóncava a convexa o viceversa. Exactamente. O sea que la derivada segunda me da de información los extremos relativos y la concavidad y el punto de inflexión. Y el signo de la derivada primera me da los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahí hemos terminado con el análisis de funciones. ¿Qué se pide además del análisis de funciones? El dominio, el recorrido, la intersección con el eje de las X, la intersección con el eje de las Y, si es una función par o impar, si tiene puntos de discontinuidad, si tiene asíntotas. Todo eso es lo que ustedes han venido estudiando hasta ahora. Ahora le agregamos esta información, máximos, mínimos, puntos de inflexión, intervalos de crecimiento e intervalos de concavidad. Bueno, ¿qué otra aplicación tiene la derivada para el análisis matemático? Voy a compartir una pantalla y creo que es sí. Se llama regla de L'Hopital. L'Hopital, ¿sí? Y sirve para levantar las indeterminaciones en los límites. Todo el trabajo, lo que les costó entender el límite y todo lo demás, se lo puede solucionar con la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital sirve justamente para resolver indeterminaciones de los límites. Pero, ¿qué ocurre? Para que se pueda aplicar la regla de L'Hopital, es necesario que el límite tenga una indeterminación de 0 sobre 0 o de infinito sobre infinito. Si se da esa condición, que es la que yo les estoy mostrando acá, que es el límite de f de x sobre g de x, ¿lo ven? Sí, profe, sí. ¿Sí? Y da una indeterminación 0 sobre 0. Cuando yo tengo esa indeterminación, la regla del L'Hopital, lo que nos viene, no del hospital, del L'Hopital, ¿sí? Lo que nos permite la regla del L'Hopital es que nosotros derivemos el numerador en forma independiente del denominador y calculemos el límite y levantemos la indeterminación. Entonces, la regla del L'Hopital es una aplicación que permite levantar las indeterminaciones de los límites
utilizando como herramienta la derivada. Pero no siempre lo podemos aplicar. Para poder aplicar la regla del L'Hopital, ¿qué tiene que suceder? Tenemos que tener una indeterminación de este tipo, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿sí? ¿Cómo se resuelve? Derivando el numerador independientemente del denominador. Vamos a copiar este ejercicio que tenemos ahí y lo vamos a aplicar. Ahí yo les voy a... me parece que les pasé en la clase pasada estos dos archivos, ¿no? Regla del L'Hopital y criterios. Dice límite de x que tiende a 0. Sí, de 1 menos coseno de x sobre coseno de x sobre x al cuadrado. Bien. Vamos a... Fíjense allí. Dice, ejemplo, hallar el límite que tiene, tiene la forma indeterminada 0 sobre 0, se aplica la regla del L'Hopital, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué significa esto. Voy a dejar de compartir. Esto nos da 1/2, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿se ve bien o está muy chiquito? No, se visualiza. ¿Sí? Bien. Entonces, coseno de 0, ¿cuánto es? 1. 1. 1 menos 1 sobre 1, 0 al cuadrado, 0. 0. Entonces esto nos da 0 sobre 0. Si yo tengo la indeterminación 0 sobre 0, puedo aplicar la regla del L'Hopital. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la regla del L'Hopital? Derive este independientemente de este. Entonces, seguimos con límite, x que tiende a 0, y la derivada de una resta es la resta de las derivadas. La derivada de 1, ¿cuánto es? 0. 0. 0. Bien. ¿Y la derivada del coseno? Menos seno de x. Entonces, nos va a quedar con el menos, nos va a quedar más seno de x sobre la derivada del denominador. 2x. 2x. Bueno, este 0 ya no hace falta, pero lo vamos a dejar ahí. Vamos a evaluar. Seno de 0, ¿cuánto es? 0. 0. Más 0, 0. ¿Y 2 por 0? 0. 0. 0. Entonces, vuelve a dar la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, lo que yo hago es volver a aplicar regla del L'Hopital las veces que sea necesario. Entonces, ahora me va a quedar límite x que tiende a 0 de la derivada del seno. Coseno de x. Coseno de x. Y la derivada de 2x. 2. 2. Entonces, paso al límite, me va a quedar coseno de 0 sobre 2. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. 1. 1. Y me da 1/2. Y ahí levanté la indeterminación que si ustedes hubiesen trabajado con límites, hubiesen tenido que trabajar quizás con el conjugado, con identidad pitagórica. En cambio, con la regla del L'Hopital, lo que tengo que hacer es, una vez que tengo la indeterminación 0 sobre 0, yo puedo decir que
el límite lo voy a levantar derivando el numerador y el denominador por separado. Me vuelve a aparecer 0 sobre 0, el numerador y el denominador derivado por separado, hasta que se levante la indeterminación. ¿No es más fácil? Y antes de estar perdiendo 5 minutos, sí. Claro, porque ahora Yo sí, lo noto más ¿qué tenía que sencillo. hacer? Buscar el conjugado del numerador, 1 más coseno de x. De allí ver a qué nos daba, cuál es la identidad trigonométrica, si es que es una identidad trigonométrica, Sí. o qué identidad pitagórica tenemos que trabajar. Cuando les aparece el color, las funciones trigonométricas empiezan a temblar. Y fíjense qué fácil que lo hace don Lopita, un ídolo. Nos viene a solucionar todo el problema de levantar las indeterminaciones. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos el resto de las indeterminaciones? 0, las otras 0 por infinito. ¿Cuál era la otra? 1 a la infinito. Infinito menos infinito. Infinito menos infinito. 0 a la 0. 0 a la 0. Y infinito a la 0. Infinito a la 0. Todas estas yo necesito llevarlas a 0 sobre 0 para recién poder aplicar la regla de L'Hopital. ¿Sí? No puedo aplicarla directamente. Tiene que ser la indeterminación 0 sobre 0 para yo aplicar regla de L'Hopital. O sea que ustedes, si utilizan este procedimiento, esta regla, porque es una regla, ¿no? Solamente se aplica para los límites y para aquellos límites que tienen indeterminación 0 sobre 0, no para estas otras indeterminaciones. Yo puedo levantar esa indeterminación sin hacer todos los procedimientos que hacíamos, conjugado, racionalización, extracción, con el mayor exponente, con el menor exponente, ¿qué más hacíamos? Sustitución, todos los casos que había el número e, en este caso, aplicamos logaritmo, en estas potencias, en estas tres potencias, para bajar el exponente aplicamos logaritmo, y de esa manera sacamos la potencia y tratamos de buscar algún procedimiento para llevarlo a 0 sobre 0 y poder aplicar la regla de L'Hopital, ¿sí? De L'Hopital, digamos. ¿Dudas? Estamos en horario. Bueno, este tema ya está dado. Nos quedarían los teoremitas Rolle, Lagrange y Cauchy, que no los hemos visto, pero son teoremas que se aplican las derivadas, que la vamos a ver la próxima clase. Y ya la próxima clase vamos a comenzar con integrales. Así que necesito que busquen ustedes calculadoras con integrales, que busquen tabla de integrales. Donde hay una tabla de derivada, hay una tabla de integrales. Así que, y no sufrir con los métodos, ahí dice Bayer, y no sufrir con los métodos de factoreo. Sí, con los casos de factoreo. Bueno, ahí queda terminada prácticamente la unidad de derivadas para que pasemos a integrar. Les confirmo yo los temas, el horario para el día sábado y nada más. Bueno, que tengan una buena semana. Si mañana tienen libre, me avisan y hacemos un Zoom por las dudas que tengan, por las dudas que se les planteen tanto en la teoría como en la práctica. Y estudien, si no, nos vemos el sábado, si Dios quiere, a las 9 de la mañana. Que tengan una buena semana, un buen término de semana. Cuiden mucho la salud y nos estamos viendo el sábado, si Dios quiere. Cuídense mucho. Nos vemos, profe. Que vaya Hasta bien. luego, profe. Buen fin de Cuídense semana. mucho. Chao, profe. Chao, chao.
Para Profe, nosotros, profesora, chao, que le vaya bien, que tenga un buen término de semana. Gracias, chicos, gracias. Sí, te escucho. profe, Están mudos, profe, Sí, te escucho. una pregunta. Y viene el profe de El profe química. Páez se adhiere también, Ese se adhiere, no sé si se adhiere. Sí, porque yo ya creo que sí. ya los otros profes nos dijeron, solamente falta que sepamos de profe de Páez. álgebra. Ah, bueno, ya le pregunto y le digo Ajá. que les avise por el WhatsApp. ¿Estamos, Cristian? Me van a hacer Bueno. pelear a mí Bueno, ahora. gracias, profe. Bueno, chao, chicos. Que ande bien. Hasta luego. Bueno, gracias para todo. Que ande bien. Porque Feliz los Día de la otros Madre. parece que les ha comido la lengua el ratón. Chao, chao. Chao, chao, profe.